El gobierno presentó el pacto fiscal, con el que busca recaudar aproximadamente 8.000 millones de dólares, aproximadamente 2,7% del PIB. En esta nueva edición del noticiero de Renta 4 queremos analizar la propuesta del gobierno junto al coordinador macroeconómico de CLAPES UC y que también ha estado en 2 periodos trabajando en el Ministerio de Hacienda, Germán González. Germán, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto. Germán, tú conoces de sobra este tipo de propuestas, has trabajado antes en la creación de reformas tributarias. ¿Cuál es tu primera impresión de esta propuesta del gobierno de Gabriel Boric? Bueno, la propuesta tiene aspectos positivos y negativos a mi juicio. Yo creo que dentro de lo más positivo es que finalmente el gobierno cede a reconocer que para financiar gastos permanentes hay distintas opciones. Y no existe solamente una opción, que era lo que se había discutido hasta ahora, que era subir impuestos, ¿verdad? También está la opción que viene del crecimiento económico y de un mejor uso de los recursos públicos. Yo creo que esa apertura del gobierno es algo positivo. Desde el punto de vista conceptual de cómo se diseña una reforma tributaria, se reconocen estas distintas opciones, se avanza en estos 3 caminos, creo que eso es algo bien positivo. Yo creo que también es positivo que finalmente se renuncie formalmente a el impuesto al patrimonio, el impuesto a las utilidades retenidas, porque son 2 medidas sobre las cuales existe abundante evidencia de que habrían sido muy dañinas para el ahorro, para la inversión. Hubo varios cambios respecto a la reforma tributaria que se rechazó en marzo de este año en la Cámara de Diputados. No se va a insistir en el Senado, partiendo por eso, por lo tanto no es un quórum necesario de 2/3 para que sea aprobada. Y tal como tú dices, no va más el impuesto al patrimonio, no va más el impuesto a las utilidades retenidas. De hecho, también dentro de todo este pacto se va a dejar afuera el Comité de Ministros, muy polémico para todo proyecto de inversión que genera conversación nacional. Acá el gobierno está siendo bastante pragmático porque sabe que no tiene mucho margen de acción, porque no puede tener también una segunda reforma rechazada. Así es. Yo creo que todo lo que tú señalas es bastante positivo. Todos los esfuerzos por promover el crecimiento económico de largo plazo y las medidas de corto plazo que se plantean son positivas, no solo en el contexto del pacto fiscal. Uno podría pensar también que es parte del deber de todo ministro de Hacienda promover medidas que empujen el crecimiento económico y hacer el mejor uso posible de los recursos públicos. Pero ciertamente se reconoce también la realidad política del momento. Y se perdió, diría yo, el bono original que tenía el gobierno de apoyo popular después de 1 año y medio, ¿cierto? Y hoy día la situación política del gobierno es bastante más frágil y es por eso que tiene que recurrir a este pragmatismo en el sentido de no insistir en el Senado porque los votos no están y hacer una propuesta que genere mayor consenso, como es el caso, digamos, de esta propuesta, que yo creo que tiene sí un gran problema. Y es que deja abierto el debate tributario por mucho más tiempo. O sea, el debate tributario, lejos de cerrarse, se reabre. Todavía tenemos que esperar qué es lo que va a ocurrir con el impuesto a la renta, que lo vamos a saber recién, con un proyecto de ley en marzo o abril del próximo año. Y también se deja abierta la puerta a las medidas de impuestos correctivos. Entonces, eso es muy malo para la economía, tener abierto un debate tributario por un periodo tan largo de tiempo, prácticamente va a ser todo el gobierno, creo que es la gran falencia de este anuncio. La propuesta de impuesto a la renta quedaría para marzo o abril, tal como tú mencionas. Ahora el ministro ya adelantó que para el impuesto de segunda categoría, que es el que pagamos las personas, se va a hacer una propuesta similar a la que se hizo en el proyecto original, es decir, subir la tasa que se paga a los ingresos mensuales desde 4 millones de pesos hacia arriba y el último tramo de dejarlo en 43%, que actualmente está en 40%. Esa es al menos la propuesta del gobierno, pero ya no es una propuesta fija, sino que es algo con lo que van a entrar como base para una discusión legislativa. Claro, es importante tener en cuenta que hay una parte de la recaudación de esta nueva reforma tributaria que tiene que ver con el impuesto a la renta, pero una vez que se aclare, ¿verdad?, cuánto va a ser el aporte del crecimiento determinado por un comité de expertos y cuánto va a ser el aporte del gasto público determinado por la OCDE. Entonces, lo que falte para juntar 1,2 puntos del PIB va a ser lo que va a venir de impuesto a la renta. Pero recordemos que está ese componente que efectivamente tú señalas, pero también se van a eliminar algunas exenciones que todavía no se sabe cuáles van a ser y van a haber algunos beneficios tributarios que tampoco se conocen, ¿verdad? Entonces hay una parte
todavía que se desconoce, más allá de este aumento del impuesto a las rentas personales, y por lo tanto todavía hay mucha incertidumbre en torno a la discusión tributaria en Chile. Del punto de vista recaudatorio, el gobierno señala que se puede o se propone recaudar 1,5% del PIB solo en medidas contra la evasión y la elusión. ¿Es un número con el cual tú concuerdas? Es un número que hay que revisar con más detalle, creo yo, principalmente porque en Chile no tenemos una medición oficial de la evasión de impuesto a la renta. La tenemos para el IVA, pero no para el impuesto a la renta. Entonces yo creo, siempre he pensado que es muy complejo establecer objetivos de recaudación sobre una variable que se desconoce. Hay estimaciones de algunos académicos que se han hecho y en base a eso se está trabajando, pero más aún, si esta propuesta, yo creo que de forma positiva propone hacer un seguimiento del plan fiscal o del pacto fiscal en el futuro, es necesario tener una buena medición primero de cuánto se evade por impuesto a la renta y por IVA, para poder, digamos, evaluar en el futuro si es que se están generando esos ingresos o no. Lo otro creo yo que es bien importante es que si bien a nivel conceptual en la política, ¿verdad? En el frente político hay oposición y hay acuerdo también, hay acuerdo por el lado de la oposición, digo, por apoyar medidas que apunten a reducir la evasión y la ilusión de impuestos. La pregunta es cómo va a ser el detalle de esas propuestas y eso no se conoce. Yo pienso que la oposición no está de acuerdo con cualquier tipo de iniciativas que permitan reducir la evasión y la elusión. Creo que es muy importante que se resguarden los derechos del contribuyente y que no se exceda la capacidad del regulador para fiscalizar, porque eso puede terminar incluso votando esa iniciativa. Dentro de las medidas pro crecimiento ya se conoce que hay dos clásicos, la depreciación semi-instantánea y también que baje el impuesto de timbre y estampilla que se aplica a todos los créditos que se entregan en Chile, de consumo, hipotecarios, etcétera. ¿Son buenas medidas? A ver, yo creo que son buenas medidas para reactivar la economía en el corto plazo, pero que no son las medidas que se requieren en un pacto fiscal que requiere generar recursos para financiar un mayor gasto público permanente. Yo creo que esa es una de mis críticas respecto de este anuncio, en el sentido de que hay medidas dentro de las que están propuestas para estimular el crecimiento económico que van a tener efectos de corto plazo, que nadie puede discutir que el país las necesita. Este año prácticamente la economía no va a crecer, pero a eso me refería hace un rato cuando decía los ministerios de Hacienda tienen esa función permanente, tanto de promover el crecimiento económico como asegurar un buen uso de los recursos públicos. Pero acá la discusión es distinta, la discusión es cómo generamos 2,7 puntos del PIB de manera permanente para financiar estas prioridades que ha definido el gobierno. Y esas medidas, la reducción del impuesto de timbre y estampilla, la depreciación semi-instantánea, son medidas de corto plazo, ¿verdad? Distinto es, por ejemplo, la intención de reducir el número de trámites para facilitar los proyectos de inversión, que eso sí puede tener un efecto más de largo plazo. Como lo que te mencionaba de que se elimine el comité de ministros. Por ejemplo, yo creo que, bueno, sabemos hace bastante tiempo en Chile que hay un problema, ¿verdad?, de exceso de burocracia para concretar proyectos de inversión y por lo tanto toda la parte de la agenda que tiene que ver con acelerar procesos, ¿verdad?, o facilitar procesos para llevar a cabo proyectos de inversión son medidas que a mi juicio son positivas porque efectivamente permiten elevar la capacidad de crecimiento del país y generar ingresos de largo plazo, que son los que se requieren para financiar este tipo de políticas. Las otras, ¿verdad? Hay una mezcla entre políticas de corto y de largo plazo que creo que confunde un poco el análisis. Germán, mi última pregunta, y es algo que también ustedes analizan bastante en Clapes UC. ¿Cuánto, a juicio de ustedes, se recauda por cada punto extra de crecimiento en el PIB? Ya he escuchado más de alguna vez que son más o menos 800 millones de dólares. El Ministerio de Hacienda calcula que son 650 millones. ¿Cuáles son las expectativas, las predicciones que tú tienes? Claro. A ver, primero yo insisto en que me alegro mucho que el Ministerio de Hacienda ahora sí esté reconociendo que el crecimiento económico es una fuente de financiamiento permanente. En segundo lugar, que eso lo hemos venido diciendo hace bastante tiempo. En segundo lugar, la estimación esa entre 650 millones de dólares y 800 millones de dólares por punto de crecimiento del PIB depende si uno considera solo los ingresos tributarios, en cuyo caso el mayor crecimiento genera 650 millones de dólares, o los ingresos fiscales totales, en cuyo caso
se generarían 800 millones de dólares aproximadamente. Ese es un cálculo bien simple y por eso creo yo que en ese sentido no hay mucha discusión. Pero el Ministerio de Hacienda ha abierto en este mismo ámbito un punto que hay que discutir y que van a tener que discutir, me imagino yo, los economistas convocados para tal efecto, que plantea que el crecimiento económico, además de generar mayor ingreso fiscal, genera mayor presión de gasto por otro lado. Y eso no es fácil de cuantificar, ni es tan obvio que sea así, especialmente en un contexto como el de Chile, en que hay una regla fiscal en que es el Ministerio de Hacienda el que define la regla, cuáles son sus metas, y en función de eso decide cuánto gastar. Entonces, desde mi punto de vista no es tan claro que el mayor crecimiento económico también obligue al gobierno a gastar más, siendo, por otro lado, muy distinto al efecto que genera este mayor crecimiento en los ingresos fiscales. Bueno, como lo vemos, la conversación sobre el pacto fiscal o reforma tributaria recién comienza. Le queremos agradecer a Germán González, coordinador macroeconómico de CLAP+C, por haber estado con nosotros acá en el noticiero de Renta 4. Gracias por la invitación, Nicolás. Un gusto. Nos vemos en otro capítulo más adelante.